robados, pero no es que sean ladrones. Estoy hablando de otra gente, usted no, usted se le ve una cara de santo, increíble. Pero yo estoy hablando para prepararlos a ustedes para conectar con esa otra comunidad. A veces, bueno, en terapia narrativa usamos una técnica que se llama externalización, que ayuda mucho a la gente. No eres un adúltero, sino que caíste en eso. Pero tú no estás destinado a eso. Tú puedes vivir de otra manera. Eso ayuda mucho. El ladrón, imagínense allá en la cruz, ¿se acuerdan que lo mencionamos? No era un ladrón, sino que robó. No era un asesino, sino que mató. Porque cuando usted llegue al cielo, ¿verdad que queremos llegar al cielo? Y usted le diga, ¿es usted ladrón? Si yo ladrón. Pero si el Señor me perdonó y me limpió todos los récords, imagínense. Y que esté Rahab por ahí le diga, ¿usted quién es? Rahab, la ramera. Dice, oye, usted me está faltando respeto. ¿Cómo usted me va a decir ramera? Yo soy Rahab, la hija del Señor. Que cometió errores en esta vida. Y Cristo me perdonó. Me limpió todos los récords. La psicología habla de cambio y los cambios son posibles. Todas las investigaciones científicas confirman que los cambios son posibles. Porque las personas no están destinadas, no son eso, sino que han caído. Con mi fe estuve preso por 2 años y medio, lo he contado, ¿verdad? Y recuerdo un día a las madres que todos los presos dicen, por malos que sean, algunos están ahí por haber matado, por haber hecho cosas terribles. Y el día de las madres, pobrecitas, las madres no podían venir allí, más en el sistema que teníamos allá, que no había tanta libertad, ¿sí, no? Y ellos me dijeron, como tú tienes alma de pastor, porque me sacaron del seminario, no estaba graduado, pero todos me decían, eres el pastor, wow. Háblanos algo. Y yo recuerdo que les dije, en el corazón de cada ser humano hay un deseo de ser bueno. Cada ser humano, por hondo que haya caído, tiene un deseo de ser bueno. Porque Dios nos creó a su imagen. Y la Biblia, si le hago una pregunta, la imagen, el pecado, borró la imagen de Dios del hombre o la deterioró. Mire, aquí, oiga, si un día se queda sin pastor, ya la hacen con la hermana. La imagen de Dios nunca se borró del ser humano. En toda la Biblia aparece que la imagen de Dios está dañada, pero nunca está borrada. Porque Cristo nos redime y nos restaura lo que el pecado dañó. Porque podemos contactar con la gente por 2 razones. Porque el Espíritu de Dios les habla y porque ellos mismos siempre tienen algo de esa imagen de Dios que clama por un mundo mejor desde dentro del alma. Clama por un mundo mejor. Entonces la psicología habla de cambios, pero ellos no entienden esto que yo he dicho de la imagen de Dios, de la restauración, de la redención. Y entonces por eso la Biblia habla de transformaciones. Los cambios son buenos. Las transformaciones son mejores. Amén. ¿Y qué tal si se producen los dos? Porque un cambio puede ser una nueva manera de ver el mundo. Que te lleve entonces a acercarte a Dios para que Dios obre una transformación en tu vida. Pero nosotros también tenemos algo que hacer, porque Dios no nos creó como unas marionetas, ¿verdad? Dios no nos creó como unos títeres, que esa palabra tan fea, ¿verdad? Que nos manipulan a como quieren. Hay gente que son muy manipuladas, pero qué bueno que todo el mundo pueda tomar una decisión en su vida y decir, yo quiero en esta área mejorar. Yo no sé quiénes han venido, ahora hablamos de campaña de evangelización, estamos pensando en mucha gente de la comunidad que venga. Eso es un sueño, a veces es una utopía en el siglo XXI. Pero la campaña de evangelización también estamos pensando en los hermanos que un día aceptaron al Señor y que están en pleno crecimiento.
La iglesia adventista se afirma en la Biblia. Cuando fui al Congreso Mundial allí en San Luis, la estadística dice, somos la iglesia de más crecimiento. Dice, pero también somos una de las iglesias que más gente la abandona. Porque se necesita alimentar. Estas campañas son también para los hermanos. Amén. Porque Cristo dijo, separados de mí, nada puede ser. En la Biblia hay tanta gente que abandonaron al Señor. Adán y Eva no es que abandonaron al Señor. De los discípulos de Cristo, cuando Cristo estaba colgando de la cruz, gracias al ladrón que lo reconoció, ¿dónde estaban los apóstoles? ¿Habían abandonado o no habían abandonado? ¿Habían huido o no habían huido? Él mismo dijo, iré al pastor y las ovejas serán dispersas. Las campañas nos ayudan a afirmar nuestros valores, a reconectarnos con el Señor. Mire usted cuando vino el COVID, se vio claramente. En todas las iglesias, no solo adventistas, se escondieron, se desaparecieron. Yo me acuerdo, se me aumentó el trabajo. Yo que estoy de profesor, me amaba mucho nuestro pastor. Y no quiero que me vean como un mejor pastor, yo simplemente soy un pastor. Pero me decía, pastor, mire, me acuerdo de una mexicana, ¿habrá algún mexicano aquí? Me dice, pastor, mi niña ha fallecido, qué tristeza. Y yo estoy pidiendo que venga un pastor adventista. Y me pasaron a mí el recado más de 10 pastores. Digo, ahora mismo voy para allá. Me dice mi esposa, ¿no ves que estamos en distancia social? Y tú vas a ir. Digo, claro que voy a ir. Si el Walmart está abierto vendiendo plátanos, esto que yo ofrezco es más importante que todos los plátanos del Walmart. Ellos dicen que están abiertos porque ofrecen productos esenciales. Y esto que yo ofrezco es más esencial. Es la esperanza. Amén. Ahora mismo voy para allá y si me toca irme, ¿cuál es el problema? Cuando vine le dije a mi esposa, me voy a poner en distancia social porque yo sé que tú tienes miedo. Y yo mismo me voy a poner en distancia social por 15 días. Y había un hermano tan escondido, pobrecito, el COVID fue y lo sacó debajo de la cama. Otro funeral más que les pedí. Y después me dijo mi esposa, me doy cuenta que Dios tiene un plan contigo. Amén. Porque cuando llegó el COVID, yo dije, conociendo a mi esposo, ese va a ser uno de los primeros en caer. Y hermano, de verdad, aquí estoy para hacer eso. Amén. Porque dice la Biblia, en Él vivimos, nos movemos y somos. No estoy diciendo que hay que ser imprudente. Estoy diciendo que lo esencial se debe hacer. Y poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Yo no solo predico de la Biblia, y me encanta la Biblia, pero predico de mi propia experiencia con Dios. Yo no tengo una explicación, traje esa experiencia porque es nueva. Pero yo no tengo una explicación a mi vida si no es mi entrega a Dios, que la hice desde muy niño. Por eso le digo a los padres, cuando los niños quieren entregarse al Señor, es lo que se entrega al Señor. Que Cristo dijo que nosotros debemos ser como los niños, y no al revés. Ellos tienen una tremenda fe. Dijo Cristo, estos niños que creen en mí, de ellos es el reino de los cielos. Y que los tropiece, mejor fuera que se les atrase. Mira otra parte cómica de Jesús. Atarle una rueda de molino, ¿de qué? De molino, de asno. ¿Qué cosa es un asno? No hagas un burro, pero no es un burrito de esos que venden aquí en California. Burro. Y lo echen a lo profundo del mar. Dice cómo defendió Cristo la fe de los niños. Y hay algunos de ellos que piden llegar al Señor, por favor, facilítanos, no te quiero ver en las profundidades del mar. Los adolescentes también, que decimos que se rebelan. Mire, yo quería darle, yo sé que no tiene muchos minutos, yo tengo que predicar mirando al reloj, ya no con los cubanos, no los dejamos hablar en Cuba, y entonces aquí se pasan, ¿verdad? Entonces, a ver, todo lo que funcione mal es mi. Todo lo que funcione bien es por mi hermano que lo hace también, ¿verdad? Y otros hermanos. Yo quería nada más mencionarles porque los hispanos, aparte de que venimos porque el tiempo se acaba, porque decídete hoy,
Eso es muy importante. Pero tenemos muchos hijos, la mayoría nos casamos, porque es que los hispanos no tenemos mucha vocación de monje y monja. Lo digo con todo respeto, no sea un católico, yo respeto mucho cualquier idea, pero nosotros como que nos gusta casarnos, tener familia, ¿verdad? Y mire, uno de los problemas también que hay en casi todas las iglesias es que son muy buenos a veces trayendo gente de fuera, los borrachos, los drogadictos, trayendo. A lo que es de la historia de mi padre fue modelo. Pero a veces hacemos un mal cambio, traemos a los borrachos y los drogadictos y nuestros hijos pasan a ser los borrachos y los drogadictos de la sociedad. Y tengo colegas pastores que con llanto lo tienen que reconocer. Esos hijos han perdido sin el mundo. Ninguno estamos exentos. Y yo hice un estudio de cómo hacer que nuestra familia y nuestros hijos compartan. ¿Qué es lo que determina que los hijos más se queden en la iglesia? Y se lo digo para que eso me lo publicaron en esa revista, una revista científica que tiene Andrews University, que es el Journal of Research in Christian Education, es un journal para el mundo científico, super review. Y nada más por ahí rapidito, lo que yo analicé en el estudio fue esas variables de acá son las que se exploraron, se analizaron, se estudiaron, y entonces ¿qué resultado arrojó acá? ¿Por qué tantos jóvenes hispanos a veces deciden tener sexualidad tan prematuramente? Las jovencitas salían embarazadas, los varones no se quedan acá, porque si alguien se embarazó, porque alguien lo hizo. ¿Y por qué a veces tan jovencitas? Y entonces hicimos el estudio, y el estudio arrojó que el método de paternidad influye mucho. Hay 3 métodos de paternidad. Puede haber un 4, pero son 3 básicos. Diana Barnett, aquí en California, fue la que aportó eso. Hay un psicólogo aquí que trabaja en consejería, sociólogo. Diana Barnett aportó eso y dice la paternidad autoritaria, puro reatazo. ¿Se le hace a usted que algunos de nosotros fuimos criados así a puro reatazo? Hay algunos que... Yo tengo amigos que me dijeron, yo por lo que pasé el río pasado día, no fui huyendo del gobierno mexicano, fui huyendo de mi casa. Hay algunos que los persiguieron hasta el mismo río y el último reatazo se lo dieron porque ya estaban muy adentrados en el agua. Pero cuando pasamos para acá, decimos, hoy yo no quiero criar a mis hijos como me criaron a mí. Y entonces hay algunos hispanos, no ustedes, que les permiten todos los hijos. Aquí en Estados Unidos no se permite, hay problemas. Y entonces viene el método permisivo. Nosotros hicimos un estudio, y para que la gente se te quede en la iglesia y en la fe, y para que tome las decisiones, especialmente de la sexualidad y demás, a una edad adecuada, con la madurez adecuada, lo que más es implementar el método autoritativo. Que los padres tienen la autoridad, pero la usan para beneficiarles. Los padres tienen la autoridad, pero dialogan contigo. Los padres tienen la autoridad, pero todavía te respetan. Y a veces te van a imponer algo, pero después de un diálogo, después de darte las evidencias. Pero también te van a comprender. Entonces, ese factor, la paternidad autoritativa, fue uno de los factores que más determinó. Pero mi énfasis es, ¿saben cuál fue el que más determinó, aún por encima del método de paternidad? Cuando digo paternidad también incluye la madre, ¿verdad? Porque en español la palabra paternidad es inclusiva. Pero la religiosidad intrínseca y extrínseca, esas dos palabritas me gusta mucho mencionarlas, vienen del campo de la psicología. Ya la mencioné ayer. Extrínseca es de fuera, es venir, cantar, alabar al Señor, orar, recitar, predicar aquí, lo que estoy haciendo yo. Eso es extrínseco. Hay hijos a veces que se han ido de la iglesia porque dicen, mi papá predicaba y cuando llegaba a la casa con la misma corbata ahorcaba a mi mamá. Y yo lo veía. Esas cosas habrán pasado en este planeta o son cosas que yo sueño por la noche porque como mucho garbanzo. Eso se llama extrínseco, gente que vive de una manera en la iglesia, su religiosidad, pero en el fondo de su corazón, en su vida, los que conviven con ellos ven otro modo de vida. Eso se llama extrínseco.
es que sea malo, porque por lo menos vienen a la iglesia y escuchan y a lo mejor Dios los puede conmover y pasan a ser intrínsecos. Yo no le digo a los intrínsecos que se vayan, sino que se queden, que no se queden donde están, que pasen a ser intrínsecos, que conecten con Dios. Y cuando tú conectas con Dios, y si esta semana tú conectas con Dios, va a haber grandes cambios en tu mente y grandes transformaciones en tu vida. Porque tiene que haber un hecho extraordinario en tu vida para que haya grandes cambios. Hay personas que en 20 años no han logrado hacer grandes cambios, más que el que el espejo le muestra. Porque el espejo sí no perdona a nadie, ¿verdad? Ay, Dios mío. Pero grandes cambios en su manera de pensar y en su vida cristiana a veces lo han hecho. Y hay algunos que se han hecho cambios es para atrás como el cangrejo. Estoy hablando de otras iglesias, por supuesto. Pero si tú quieres hacer cambios significativos que sean hacia adelante y hacia arriba, hacia adelante en progreso y hacia arriba en fe y en conexión con Dios, tú necesitas una relación intrínseca con Dios. Porque no todo el que ora está intrínsecamente. Yo he ido a Israel 3 veces y están ahí orando, dale para arriba la cabeza que parece que se va a caer. No estoy burlando, no estoy describiendo nomás lo que he visto. Y al rato están en el tiroteo para todo el mundo. Y pero, qué oraciones más raras, ¿verdad? He entrado a las mezquitas que dice 1 hora para los musulmanes, 1 hora para los cristianos, 1 hora. Y cuando cambian de hora, hasta se caen a palo. Y qué forma más rara de orar. Eso se ve como extrínseco. Así tú estás conectado con un Dios tan maravilloso, ¿verdad? Si tú al orar conectas con Dios, al leer la Biblia, yo decía antes, la Biblia transforma los corazones. Y en España que todo lo destruye, me dijo el hermano, eso es mentira. Wow, si hablan en España del culto. ¿Han vivido en España, no? Tú viviste en España, allá se dice el pan pan y al vino. Digo, pero yo siempre le hago una pregunta a la gente cuando me lleva a la contraria. ¿Qué evidencia puedes mostrar de lo que dice? Y me dijo, te la voy a dar. Mi marido es líder aquí en la iglesia. Y cuando llega del trabajo se encierra 3 horas a leer la Biblia y sale de ahí hecho un demonio. Me golpea a mí y a todos los hijos. Hasta los animalitos salen huyendo, el gato se esconde, pero son inteligentes los animales. Cuando ven un ambiente así dicen, escapa por tu vida. ¿Y cómo es posible que él lea tanto la Biblia? Entonces yo me di cuenta que a una lectura de la Biblia, el venir a la iglesia, el orar, te puedes conectar con Dios si tú realmente lo usas intrínsecamente, algo que brota de tu alma. Y yo quiero que esta semana tú tomes una decisión intrínseca en tu vida, de conectarte con Dios. Si todavía no has tomado tu decisión de entregarte al Señor, ¿por qué no lo haces? Porque ese es un momento que te va a ayudar a relanzarte hacia adelante. Y si esperas 5 años, son 5 años de atraso que va a haber en tu vida. Es como que yo diga, al niño no lo voy a llevar a preescolar hasta en 5 años más, hasta que tenga 10 años. Voy a empezar una carrera, pero voy a esperar 5 años más. El problema no es esperar 5 años más, sino que son 5 años más de tu vida que se atrasan. En todo se va a atrasar. Pero cuando tú tomas una decisión hoy, es para moverte hacia adelante, porque esa decisión Dios te va a llevar en ese carro lindo de fe, de propósito que Dios tiene contigo, para que te muevas hacia adelante. El entregarte a Dios no es más que un paso para moverte hacia esas bellezas que Dios tiene para ti en tu vida. De paso, me gusta usar ilustraciones, a veces las mejores son del mismo público. Yo ayer mencioné a Moisés, por algún lado está, y el pastor Moisés, ¿verdad? Y lo tenía como mi alumno, ahora es mi pastor. Hoy estoy hablando con otro pastor, y también es mi pastor, porque yo estoy en su iglesia de la universidad y él es el pastor y fue mi alumno. Yo digo, y lo tuve en la mano, le pude haber suspendido todo el examen. Lo dejé vivir y ahora es mi pastor. ¿Qué privilegio tan grande? ¿Qué privilegio tan grande? Sí, Claudia, yo la mencioné ayer, cuando presentamos al niño, ella es estudiando medicina en un estado ya avanzado. Ixel, la esposa de Moisés, carrera de salud profesional, graduada y haciendo su máster. Y yo sé que la suegra no se debe quedar atrás, es una enfermera, para la gloria de Dios. Dios no solo tiene el plan de llevarte al cielo, sino aquí en el suelo Él quiere desarrollar un plan para ti muy bonito si tú te pones en su mano.
Eso de que poner las manos de Cristo es nada más para salvarnos, eso es una media verdad. Tengan cuidado con las medias verdades. Cristo dice que en este mundo te va a dar 100 veces tanto. Y en el mundo venidero la vida eterna. Pero no son 100 veces tanto, tal vez de cosas que se tocan, dinero en el banco y cosas de esas que son perecederas y muchas veces hunden a las personas. Dios te va a dar lo necesario materialmente, porque las personas que se entregaron a Dios han prosperado. Usted ve los adventistas, por ejemplo, se hizo un estudio con ellos y la mayoría vinieron a la iglesia, se dice cuello azul. Yo no de otra iglesia, cuello azul, no sé de qué voluntad. Pero después dice que sus hijos todos eran cuello blanco. Eso es una división que han hecho aquí en Estados Unidos, ¿no? Cuello azul son los trabajadores y cuello blanco son los profesionales. Y dice que los hijos de los adventistas pasaron a ser, te vaya a los malitos y va a ver los médicos, toda esa gente, uno de los hospitales más famosos del mundo, son los hijos de los adventistas. De algunos de ellos, abuelos borrachitos, que un día vinieron a una campaña como esta y se entregaron al Señor. Y le dieron a sus hijos. Y yo soy uno de ellos. Mi padre era un borracho, un drogadicto, y en una campaña como esta decidió ponerse de pie sin preparación de ninguna clase, más que un acto de fe. Y aquí estoy yo predicando. Para dar el testimonio de lo que significa hacer un acto extraordinario en un momento en que Dios te está llamando. Un momento que puede marcar un antes y un después. Un momento extraordinario en tu vida. Martín Lutero dijo, fue un momento extraordinario en mi vida. En medio de una tormenta, cuando todo parecía eléctrico, cuando todo parecía sin esperanza, fue ese momento el más decisivo de mi vida. Los momentos extraordinarios pueden ser positivos o pueden ser negativos. Qué bueno fuera que un momento positivo. Esto de estar aquí esta noche es muy positivo, ¿verdad? Pero negativo que hay gente que no se entrega al Señor. No quieren entregarse al Señor. Pero de momento se le muere la mamá. Y corre y dice, pastor, quiero entregarme al Señor. ¿Cuándo es el próximo bautismo? El papá de Ted Wilson, que fue presidente mundial de la iglesia de los adventistas, el papá de él, Nick Wilson, también fue presidente mundial. Y una vez escuché de él que él andaba lejos del Señor. Y su madre siempre oraba por él. Tal vez hay madres aquí que tengan sus hijos alejados del Señor. Su madre era una de ellas. Y dice que él nunca volvió al Señor. Pero junto a la tumba de su madre, dice que lloró desconsoladamente y le prometió volver al Señor. Y no solo volver al Señor, sino ir a estudiar teología. Y llegó a ser el presidente mundial de los adventistas. Usted se imagina esa madre cuando resucite. Las madres deben vivir con fe en aquello que un día enseñamos. Porque nosotros nunca sabemos cuáles son las grandes sorpresas que Dios tendrá para nosotros. Pero nosotros debemos marcar el ejemplo, aun cuando todos en la familia parezcan haberse alejado, aun cuando todos parezcan no permanecer. Sé tú esa luz que brilla. Y no te preocupes, que va a haber un momento cuando las personas se van a acordar de ese ejemplo lindo que tuviste. Entonces la religiosidad intrínseca. Y tengan cuidado con el doble estándar, que es al varón se le permite todo, a la niña se le prohíbe todo, ¿no? Entonces ese doble estándar crea algo que no es justo en la sociedad. ¿Y eso se ve en los hispanos o no se ve? Sí se ve, ¿verdad? Los varoncitos quieren que la niña sea una virgencita pura. Pero mira tu vida, cómo andaba. En cuántos pasos más vas a andar. Entonces ese doble estándar no nos va a ayudar. No miremos tanto el pasado de las personas, porque eso nos deprime. La depresión no es más que una mirada demasiado negativa hacia tu pasado. Te deprimes. Porque todos nosotros somos hijos del error, de las equivocaciones. Los planes lindos, cuando una mamá tiene un niño en sus brazos, qué sueño tan grande. Pero muchas veces cuando creció, qué pesadilla tan grande. Ay, Dios mío, no debía haber hablado así, ¿verdad, hermano? Pero todavía Dios obra un milagro. Todavía Dios tiene un plan. Y por eso nosotros estamos aquí esta noche. Pero lo más lindo para toda tu familia es que tú des el paso de reconsagrarte, de entregarte al Señor.
te va a beneficiar a ti, a moverte hacia adelante y va a beneficiar a toda tu familia. Miren ustedes, para que vean la gráfica científica, aquí se usaron los métodos científicos y ustedes lo están mirando, el método autoritativo. Miren ustedes, se fue arriba, el permisivo, por aquí está. Y noten ustedes el autoritario. ¿Ven la ventaja de ser autoritativo? Miren la barra que alta está. El autoritario y el permisivo, un poquito mejor que el autoritario, pero todavía no es bueno para nada. Las cárceles están llenas de hijos que se rebelaron porque los trataron tan duro en la casa. Y esto vale hasta para las iglesias. Hay líderes aquí de la iglesia. Tengan cuidado con ser demasiado severos a veces. Lo estoy diciendo por otras iglesias donde han sido demasiado severos. Una cosa son los ideales de la Biblia y otra cosa son las realidades de los seres humanos. ¿Está bien hablar así? Yo soy pastor y muchas veces me dicen, la Biblia dice, sí, bueno, la Biblia dice eso, pero este es un ser humano que se ha equivocado, que ha caído y que es un hijo de Dios y que hay que levantarlo de donde está. Y ahora una vez que la gente cayó, ya no aplica. Ahora lo que aplica es la redención. Es como cuando uno se va a casar. ¿Cuántos están casados? Levanten la mano. Ahora levanten la mano los que los sueños del noviazgo se cumplieron tal y como lo soñaron. Ay, Dios mío, cómo le he regado. Ya no van a querer venir mañana. ¿Cómo dicen que es el amor? Pero el matrimonio le devuelve la vista. Ya no más así. Pero eso quiere decir que te vas a divorciar. Ese tal vez es el verdadero amor. Es el amor de compañía. Es el amor verdadero. El otro es el amor romántico, déjalo para uno. Para las películas está bien. Pero ese no es el mundo de la realidad. Debemos movernos hacia adelante. En el mundo de la realidad. En el mundo del sufrimiento, del dolor, donde las cosas no siempre salieron bien. Pero vamos a ponerlo en las manos de Dios para que Dios enderece todo lo que esté torcido. Porque Dios es el Dios de la esperanza. El tiempo se acaba. Decídete hoy, pero decídete a ponerte en las manos de Dios, aún levantándote del suelo, de donde estás. Y tu vida va a ser el testimonio que mejor va a predicar. Yo ese día en la cárcel vi a la gente llorando, gente que había matado, que había robado. Y hubo uno que se atrevió y me dijo, eso que has dicho es cierto, era el peor de todos. Yo también tengo en mi corazón el deseo de ser bueno. Ustedes quisieran muy en honor de sus madres. La mayoría de ellos se tatuaban antes, cuando los tatuajes eran cosas de las prisiones nada más. Ay, Dios mío, estoy hablando mal, ¿verdad? Y yo viví allí, donde les metían no sé cuántos días de calabozo por un tatuaje. Y todavía se ponían, madre, me culpo de tu sufrir. Pero muchos se tatuaban una virgencita. Tenían fe de que hay algo más allá que esto y aquello. Y yo le decía, es Dios que se encarnó. Porque la misma María dijo, hagan todo lo que él diga en la boda de Caná. Ella misma dijo, Jesús mi Salvador, en el cántico. Porque él es el único, porque Pedro dijo, no hay otro nombre, Hechos 4:12, debajo del cielo, dado a los hombres, y que podamos ser salvos. Solo él puede salvar. Yo le estaba dando a ustedes estos minutos rápidos que avanzan. A mí no me gustan mucho los cuadros como están pintados. Y eso se ha enseñado en las iglesias. ¿Qué creen ustedes de ese cuadro? ¿Está bien o está mal? A ver, yo quiero que los demás escuchen, hermano, porque es muy sabio. Deberían estar desnudos. Pero ya Dios los había vestido con túnica de piel. Están saliendo del Edén. Están saliendo del Edén. El pecado nos deja desnudos, pero Dios nos cubre con su justicia, con su amor y con su perdón. Por eso Cristo en la cruz estaba desnudo. Le quitaron su ropa, la Biblia lo dice, porque así estaba, así es como el pecado nos deja. Y Él cargó con el pecado, con la vergüenza. Se expuso a la gran vergüenza. Dios permitió que el sol se ocultara para que esa vergüenza no fuera tan pública por tanto tiempo. Pero ¿qué hay de mal en ese cuadro? Si yo fuera pintor, yo diría ese cuadro hay que cambiarlo. El hombre tiene vestido. ¿Eh? Y el hombre tiene vestido.
¿Ok? Está bien, bueno, todo eso, todo lo que ustedes están diciendo está correcto. Les voy a dar algunos puntitos. Pero ahí hay algo que yo no puedo perdonar. No puedo perdonar. ¿Cómo tienen los rostros ellos? ¿Usted ve algo de esperanza en esa persona? ¿De quién va huyendo? ¿De quién va huyendo? ¿Qué tipo de Dios se pinta en ese cuadro? Dígalo, hermana. Le voy a dar los 10 puntos. No se me ponga a hacer hermano. Le voy a dar los 10 puntos al hermano. A ustedes les di algún punto por el esfuerzo que hicieron. Ese es un Dios malo. Un Dios castigador. ¿Se ha presentado ese Dios en la sociedad o no se ha presentado? Ese Dios que inspira a los pintores. Ese pintor, ¿quién le enseñó el Evangelio? ¿Qué cree que Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Recupera los puntos. ¿Qué significa Evangelio? Buena nueva. ¿Usted cree que eso es una buena nueva lo que refleja ese cuadro? Saliendo del Edén, aquel que los vistió no le pudo dar una esperanza. Aquel que les dijo, de tu descendencia aplastaré la cabeza de la mujer, no les pudo dar una esperanza. ¿Cómo debieron haber salido ellos allí cuando Dios les dijo, voy a restaurarlos, los voy a vestir ahora con mi justicia? Este animal que muere representa al mismo Dios que los creó, que se iba a encarnar, iba a morir por ellos en su lugar para pagar su culpa y los iba a redimir. ¿Usted cree que eso no se explicó allí? ¿Cómo debieron haber salido ellos de allí? ¿Quién sabe pintar aquí para que me pinte un mejor cuadro? Esta noche que no duerma. Mañana quiero crear un cuadro lleno de esperanza. Un cuadro lleno de perdón. Un cuadro lleno de paz. Eso no se ha podido presentar casi en las iglesias siquiera. ¿Cómo es posible que se estudie teología por años y gasten tanto dinero y salgan endeudados y presenten un Dios de esa naturaleza? Eso no puede ser jamás el Evangelio. Parece que vamos huyendo de un tornado. El pecado separa de Dios, pero jamás separa a Dios del hombre. Dios se hizo presente en el Edén, en medio del hombre pecador, lo llamó, lo buscó, los vistió. Y Dios le dijo, el día que él comiere ciertamente moriréis. ¿Por qué no murieron ese día? Porque murió el Cordero en lugar de ellos. Símbolo de Cristo, el Señor. A veces con la Biblia presentamos paganismo sin darnos cuenta. Perdonen que use una palabra que no me gusta usar. El paganismo significa inculto, ignorante. Me gusta decir los no cristianos. Pero a veces con la Biblia presentamos algo que no es lo que viene en la Biblia. Un Dios castigador que si te portas mal, te castiga, te destruye. Un Dios que no nos trae la esperanza, el Evangelio, la buena nueva. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios que dijo, voy a ocupar tu lugar, voy a morir por ti. Este Cordero, hoy tú no mueres, hoy debiste haber muerto con justicia. Pero no te voy a dar lo que mereces. Esto es misericordia, ¿verdad? Sentir tu miseria en mi corazón divino. Te quiero dar incluso lo que no mereces. Esa es la gracia. La vida, el perdón, la esperanza. Pero solo que lo aceptes. Ninguna religión no cristiana ha ofrecido eso jamás. Yo estudio religiones comparadas y respeto todas las religiones del mundo. Pero las religiones del mundo es, si te portas bien, tendrás recompensa. Si te portas mal, a mí me lo enseñaba mi abuelito, me decía, yo una vez en Cuba decía, no te metas en el cine, yo una vez me escapé y dije, hoy me meto en el cine. Y por el camino yo decía, ay Dios mío, se va a apartar de mí, mi ángel, me va a castigar el Señor, me va a gritar, porque no pude entrar al cine, la verdad. Pero no fue por fidelidad, fue por el ego. Pero después cuando uno crece un poco, yo no crecí, pero bueno, al menos 1000 años sí. Ya el miedo se va. Y esa religión fundamental en el miedo. Igual que en el matrimonio, que el amor. ¿Cuántas personas están en una relación por miedo, por temor, por amenazas? Pero eso un día se pierde. Hasta las mujeres
lo que hay. Aquí yo sé que no hay ninguna. Le dan el primer golpe y dicen, yo creo que me han matado. Pero después dice, oye, sobrevivieron los golpes. Ya esto lo puedo yo aguantar. Hasta yo también voy a dejar un sartén, igual tirar un sartén. Y cuando viene a ver, tengan cuidado los caballeros. No, yo sé que ustedes no, pero se arman unas peleas por ahí, el hombre va con el cuello y la mujer va con una plancha caliente. Y a veces agarran una tijera y cortan por los demás. Yo pensaba que se había ido ya. Eso no da nada, la violencia no da nada. El Señor nos puede transformar. Pero podemos perdonar, mis hermanos. Yo soy profesional. Y yo sé que aquí en Estados Unidos se dice, divórciate, bótalo, haz esto, bótalo, déjalo. Yo no digo que no haya circunstancias extremas donde a veces poner distancia es necesario. Pero dijo Minucci, mucho daño se le ha hecho a los hijos, recogiendo hijos que sufrieron más después que fueron recogidos que lo que habían sufrido en su casa. Y como Minucci es una figura internacionalmente reconocida, yo cuando voy a decir eso, pongo a Minucci, a ver si le discuten a él, además que ya se murió, ¿cómo lo van a ir a buscar al cementerio? Pero ¿qué tal si Cristo arregla los problemas de tu hogar? Amén. Y nos damos una oportunidad. En el nombre del Señor. Y nos pedimos perdón. Porque en todo ser humano hay deseo de ser bueno. No hubo nada ni Eva. Mire, el mundo partió de una familia y se corrompió, porque eso es lo que hace el pecado. Y después que el mundo estaba súper poblado, Dios dijo, no, tengo que destruir, porque ya ni el Señor va a poder venir a este mundo. Todos se han apartado. Pregona para que se arrepientan. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé pregonando? ¿Y cuántos entraron, hermanita? 8 personas. ¡Wow! Miren cuánto hay aquí, mucho más. Estoy teniendo yo más éxito que el pobre Noé. Así que no me puedo sentir mal esta noche. Noé hubiera sido dichoso de tener un grupo como el de ustedes. 120 años predicando. Y alguien puede decir, es que muchos se murieron en los 120 años y estaban arrepentidos. No, eso puede ser cierto. Pero ¿te parece que era un grupo representativo de la cantidad? La mayoría no va a acercarse al Señor. Hay gente que no se acerca al Señor porque está mirando a ver si su pareja lo hace, está mirando a ver si otro lo hace, pero no se lo hace. El poder de las masas, ¿ves? Ustedes lo ven en el mundo de la política, como las masas. Man, a veces la gente parece las vacas, que se mete una vaca por un trillo y por ahí, trillo, ¿cómo se dice? Un caminito de eso, y por ahí se meten todas, y a veces la vaca que se desbarranca toda. Qué triste a veces los seres humanos. Se ha escrito sobre la manipulación de las masas. Hay mucho trabajo en sociología que hablan que los seres humanos van ciegamente a veces a donde los llevan, a donde los lleva YouTube, a donde los llevan muchos políticos, y no estoy hablando que todos sean malos, pero probablemente ninguno sea tan bueno. Ay, Dios mío. Solo Cristo es bueno. Y tampoco tienen que confiar en mí como pastor, porque por la gracia del Señor estoy predicando, pero todo se lo debo a Él. Pues no debemos poner la confianza en ningún ser humano ni en nosotros mismos. Si tú esperas estar listo para entregarte al Señor, tal vez nunca lo vas a hacer. Eso es una utopía. Es como el que para casarse busca una princesa rosada. Hermano, ¿usted cree en la princesa rosada? Tal vez vestida de rosa, sí. ¿Y en los príncipes azules, usted cree? Mire, la hermana, con tanta experiencia, dice que no cree en eso. A veces tener ideales demasiado elevados es vivir un mundo de irrealidad. Y los psiquiatras a veces cuando han criticado a algunos de ellos las religiones, dicen porque plantean ideales demasiado imposibles que crean estrés, crean depresión. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cómo estáis? La gente que se creía buena crucificó a Cristo, ¿cierto o no? La gente que se creyó mala, que se aceptó como era, los pecadores, los publicanos, los despreciados de la sociedad, ¿no fueron acaso ellos los que más aceptaron a Cristo? Y vinieron tal y como estaban. Y Cristo le decía a aquella mujer en el suelo tirada, que pedían ser apedreada, y Cristo le dijo, ¿alguien te condenó?
puro, Señor, porque tuvieron temor ante la presencia del Señor. Y el Señor dijo, yo no te condeno, vete y no peques. Porque una vez que recibes el perdón del Señor, tu vida va a cambiar. Porque hay dos errores y a veces horrores. Uno es todo el pecado, todo el pecado, todo queda condenado. La gente se aleja de Dios así. Pero lo otro es no, el pecado no existe, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Una vez salvo para siempre, hasta el diablo termina salvo. ¡Wow! ¡Qué horror! Gracia barata o salvación por obras. Son dos extremos que el diablo nos quiere llevar. Pero ¿qué tal si aceptamos la gracia que nos perdona? Porque nos ponemos de pie y aceptamos al Señor. Y te mete la gracia en un periodo, en un proceso de educación, de reeducación, de crecimiento, en un proceso de transformación. ¿Por qué no decir esa palabra tan bonita? Pero no esperes que ese proceso se va a consumar en un acto para entonces tú acercarte a Dios. Debes acercarte a Dios como estás. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿De dónde es esa foto? Usted la tiene aquí en California. ¿Sabe lo que veo aquí en California? Yo a mí me han traído muchas veces a California. ¿Dónde? Ah, mire, yo sé que me parece que usted tiene la piedra contada. Yo sé la raja para mí. Porque yo no explico eso sin el diluvio. Porque la Biblia es un libro de verdad, es un libro de historia. Pero más que historia de este mundo, es la historia de la salvación que se superpone, es la historia del dolor, del sufrimiento, de las guerras, de las injusticias, de las enfermedades, de todo el coronavirus y todas las crisis económicas en medio de toda esa historia de abuso y de maltrato. Se superpone la linda historia de la redención. Y de ese diluvio tan terrible, Dios trajo el arcoíris por primera vez. Que representa la esperanza, la misericordia de Dios, la luz del sol, junto con las gotas del agua, la justicia y la misericordia, juntas. Pero es la justicia de Cristo para cubrirnos. Es el amor de Dios para iluminarnos, para refrescarnos, para perdonarnos. Ahí surgió el arcoíris, ¿ven? Todo lo que la Biblia dice lo podemos ver en el mundo natural también, porque ese también es libro de Dios. Pero los que no quisieron entregarse al Señor cuando no hizo el último llamado, un momento que no hizo el último llamado. Nunca había llovido. Nunca ha aparecido Cristo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso todavía no ha pasado. Pero todo lo que Él anunció ha pasado. Lean de Jesús. Y eso que falta se cumplirá. Él dijo, estas cosas os escribo para que cuando suceda, que hay. Y cuando veáis que las cosas suceden y se multiplican las señales, como los cuervos que están allá arriba a veces, los opilotes, y ustedes se dan cuenta que abajo hay un cuerpo muerto. Entonces piensen que su redención se acerca y levanten su cabeza, no se aflijan. Levantar la cabeza es un acto de esperanza, de alegría, de gozo en medio del dolor, porque Cristo viene. Porque Él viene a resolver de una vez y por todas los problemas humanos. Esos que no quisieron brillar y entrar en el arca. Caín y toda su descendencia, ¿verdad? Parece que quedaron petrificados y los convirtieron en petróleo para que por lo menos alumbre. Mire, aquí tenemos esta noche, tal vez Caín, quién sabe quién está alumbrando hecho petróleo aquí esta noche. Porque todos esos restos fósiles de toda esa generación que pereció, Dios dijo, lo voy a convertir para que por lo menos en los días finales la tecnología y todo pueda funcionar y se predique este evangelio que ellos no quisieron aceptar. Yo no quisiera alumbrar así. Yo prefiero alumbrar por una vida transformada. Porque Dios entre en mi vida. Y ya voy a terminar porque yo no puedo pasar de las 8:30. Me quedan 9 minutos. Pero es hora ya de hacer el llamado. Ese niño que nació, que se hizo carne. Eso no había pasado nunca en la historia. Así como la segunda venida no ha pasado, así como no había llovido nunca. Esto nunca había pasado. ¿Ve? Que una jovencita salió embarazada y su propio prometido
La Trinidad iba a abandonar, ¿ves? Pero los hombres a veces somos injustos. Abandonar a María porque estaba siendo escogida para ser la madre del Mesías. Y gracias que José dejó que Dios interviniera. Nosotros los varones a veces somos menos espirituales, pero qué bonito cuando nos entregamos a Dios, Dios nos puede usar. Los grandes profetas de la Biblia, grandes predicadores. Pero debemos dejar que Dios venza nuestro orgullo. Y Dios le dijo a José, José, acéptala por favor. Lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Hijo de David, recuerda que a David se le hizo la promesa, que se le había hecho a Abraham, que se le había hecho a Daniel y le Edén. Recuerda esa promesa, que todo el mundo hubiera querido ser el padre y la madre del Mesías. Y tú estás teniendo el privilegio y estás tratando de abandonar el marco de la salvación. Pero lo lindo de José es que hizo como Dios le dijo. Nosotros los varones, cuando nos sometemos a Dios, Dios tiene un plan con nosotros, igual que con las damas. Dios proveyó para Cristo un José y una María para traer su hijo al mundo. Lo más precioso. El Dios encarnado. Habían pensado, hoy en psicología decimos empatía, ponerte en el lugar, pero encarnarse no es empatía. Empatía dicen que es ponerse los zapatos de otra persona. Pero encarnarse es de pies a cabeza. Y en la cruz no solo se encarna, sino que toma nuestros dolores, nuestras penas, nuestra culpa, nuestros pecados, y experimenta la separación de su Padre. Y allí clama, y en vez de decirle Padre, lo vio, el pecado lo tiró tan lejos de su Padre, que dijo, Dios mío, esa frase está en hebreo, dice, Elí, Elí, ¿cómo dice? Lama, sabactaní. Es una mezcla de hebreo con arameo, Elí es hebreo, Lama, sabactaní es arameo. Fue tan grande la confusión que mezcló las lenguas maternas y expresó ese grito de desamparo, de abandono, porque eso es lo que hace el pecado. Y allí nos redimió. Allí pagó por nosotros. ¿Por qué te sientes tan triste por lo que hiciste? ¿Por qué no miras a la cruz y contemplas ese grito de desamparo? Ninguna religión jamás ha presentado a alguien que pagó por ti, alguien que pagó tu deuda. Las religiones presentaron que si tú eres obediente de acuerdo a cómo te portes, así merecerás. Pero eso no es lo que presenta la Biblia. La Biblia presenta a Cristo Jesús pagando por toda la humanidad. El precio está pagado. Y el ladrón se dio cuenta y lo entendió. Fíjense, un teólogo allí, instantáneo casi. Y dijo, acepto esta gran oferta. Y el otro dijo, en su silencio, es como que hubiera dicho, gracias por lo que hace. Yo prefiero pagar por lo que hice. ¿Quién se puede decir? Yo no sé si hay alguna visita esta noche, yo no lo sé. No lo sé. Pero si la hubiera, yo le daría primero la oportunidad para que no más se sienta visita. Pero si lo que hay son hermanos, el evangelio es para todo el mundo. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y Cristo tanto le enseñó a los 12 como le enseñó a las multitudes. Eso de que la campaña de evangelismo es nada más para las multitudes, no es cierto. Nosotros estamos en este proceso maravilloso. Muchos están saliendo de nuestras iglesias, hasta pastores, dejan de creer lo que ya creyeron. Porque falta esa conexión intrínseca con el Señor. Falta esa aceptación de la sencillez. La gente practica la religiosidad, los ritos, el ritualismo. Venga, reverencia, no estoy en contra de nada de eso. Pero todo eso puede ser metal que resuena y símbolo que retiene, si Dios no está aquí presente. Pero no presente en el acto, presente en tu vida, en tu corazón. Si esta campaña logramos que haya un antes y un después en nuestras vidas, tal vez vendrá una campaña que será diferente. Pero esta habrá sido el gran éxito. Porque nos habrá afirmado en lo que creemos, hermano. A mí me da pena a mi familia. Y Dios mío, no sabía invitar nada. Muchos están en la iglesia
¿Cómo piensas de usted? Yo no estoy hablando de mi casa, estoy hablando de mi familia extendida. Vamos a ponerla bien extendida para que nadie pueda identificar a nadie. A veces me dice, soy adventista y anda borracho. Soy adventista y me estoy divorciando. Y me llevaba oportunidad a mi pareja. Soy adventista y mis hijos andan sin que yo lo reprenda. Porque que han perdido tal vez fue decisión de ellos, pero que no les enseñes. Hoy hay mucha gente que se identifica con una iglesia, pero no se identifica con Cristo en su vida, en su corazón, en su testimonio. Y yo quisiera que esta noche, que cada quien sepa por qué está parando, por qué está poniendo, si te quiere poner de pie. Si no, no te pongas de pie, te puedes quedar sentado, no pasa nada. Pero si tú sabes por qué te estás poniendo de pie, en qué área de tu vida tú quieres hacer un cambio, en qué área de tu vida tú quieres que el Señor, una mujer llamada Teresa de Ávila, que escribió un libro que se llama Las Moradas. Me gusta ese libro, porque ella dice que nosotros somos como palacios donde hay muchas moradas y que hay habitaciones donde el Señor no entra. En ese gran palacio hay lugares de nuestra vida donde todavía el Señor no entra. Que ¿por qué no dejamos que el Señor entre en esos aposentos? ¿Quién se ve en el celular? Un día me llamó alguien de la iglesia y me dijo, pastor, corra, que me mata mi marido. Y ¿cómo te va a matar? Dice, mira, agarró mi celular, se me quedó sin la clave. Y cuando vea lo que hay ahí, me mata. Y yo corrí para allá. Y gracias a Dios me dice el esposo, que quiere entrar una clave y no pude entrar. Le llevo un rato tratando de entrar. Digo, dame acá el celular, ese celular. Devuelve el celular a la dueña, que tú lo tienes con la clave también. ¿Por qué no consagramos nuestro celular? Antiguamente la policía buscaba al ladrón, ahora se le cae el celular y dice, déjelo ir, con el celular tenemos. Ya de aquí vamos a sacar toda su historia. Celulares consagrados, porque son corazones consagrados. Computadoras consagradas. Cuentas del banco consagradas. Serán una sola carne, pero yo tengo mi cuenta, tú tienes tu cuenta. Mi dinero es mío y tuyo. He visto hasta en Europa que viví 10 años, dice, yo me voy a pasar vacaciones a Cuba, yo me voy para acá, para las Islas Baleares. Y somos cristianos. Un día hubo un español, ese fue cínico, ay Dios mío, no debía haber mencionado la nacionalidad, que pagó un detective a ver a dónde su esposa pasaba las vacaciones, y después que pasó todo lo que pasó, el detective le trajo el video. En estos casos, como pastor, me he enterado de tantos, ¿no? Y tuvo el valor del video, ponerlo el día de Navidad cuando la familia estaba viendo una película, había venido la familia de ambos lados, y puso el video. Y después digo, esto se acabó. ¿Usted cree que eso es manera de proceder? Dios no nos hace eso a ninguno de nosotros. Dios nos mira y dice, yo lo conozco, pero yo quisiera que ustedes quisieran que yo les haga un cambio en su vida. Y tal vez ustedes no tienen ninguno de estos grandes problemas. Pero ¿será que no tenemos algún problema? Que puede ser financiero, que puede ser hasta un problema de duda, que puede ser hasta un problema de ansiedad. Hay cosas que vienen porque son genéticas, pero se puede mejorar cuando tú te acercas a Cristo. Uno de los mejores tratamientos para la ansiedad y la depresión no es ser un mal cristiano, tener ansiedad y depresión. A veces hay personas que padecen de eso por el ambiente en que han vivido, por la genética que traen. Pero ¿les puede ayudar la fe? Esa es mi pregunta. ¿Les puede ayudar o no les puede ayudar? ¿Les puede ayudar la confianza en Dios o no les puede ayudar? Porque ahora aquí en Estados Unidos han puesto capellanía. Yo soy capellán profesional en los hospitales, porque se han hecho estudios que los hospitales que tienen capellanía, los enfermos sanan más. Con los mismos tratamientos. Porque se invoca a Dios. Porque se busca la fe. ¿Quién se quiere poner de pie en esta noche? Para decir, Señor, hay un área en mi vida, cualquiera que sea, no tiene que ser un área terrible. No tiene que ser un área terrible.
Yo no estoy pensando que tú andas más rara. Yo estoy pensando que somos gente necesitada de Cristo. Pueden ser planes lindos. No tienen que ser ni siquiera pecados. Yo he tenido planes lindos en mi vida, hermano, me parece orgulloso lo que voy a decir, pero yo soñé con tantas cosas en mi vida. A veces no dormía por la noche de niño y pues tenía tantos sueños. Y la mayoría de esos sueños hoy son realidades. Nosotros nos ponemos de pie porque tenemos pecados en nuestra vida. Nos ponemos de pie porque tenemos sueños, porque tenemos planes, porque Dios también crea las ilusiones. Y esta iglesia tiene un plan de un día tener un templo propio. Amén. Y yo quiero que hoy también oremos por ese plan, porque ha habido hermanos hoy aquí que han venido para buscar ideas. Y lo que para los hombres es imposible, para Dios no lo es. Amén. Y hay muchos de ustedes que no tienen una casa, o que no pueden pagar, o que no tienen un trabajo, o que lo tienen pero no está debidamente remunerado. Y hoy queremos poner todo en las manos de Dios. Amén. Si mañana alguno de ustedes puede traer a algún amigo, no lo traigan amarrado con una soga rara, con el cuerpo poquito, no lo traigan así. Invítenlo, y si quiere venir, que venga. Si no, pues no se preocupe. No es un día invitó y nadie viene. Pero vamos a hacer lo posible. Yo no quiero condenar a nadie, hermano. Va a haber un momento en que el mundo, casi la mayoría, no querrá, aún dentro de la iglesia. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Pero si hay uno que tiene fe, que seas tú ese uno. Si hay uno que viene, que seas tú el que venga. Vamos a orar, Padre querido. Gracias esta noche, Señor, porque tú te manifiestas con nuestra visita y con nosotros, Señor. ¿Y qué tal si nosotros de aquí esta noche salimos con un propósito nuevo en nuestra vida? ¿Qué tal si esta noche hay un hecho extraordinario en nuestra vida? Que marque un antes y un después, que cree una influencia en nuestras casas, en nuestros hogares, con aquellos que no están aquí. Que cree una influencia en nuestros centros de trabajo, en los lugares donde vayamos, Señor, a donde tú nos envíes. Ayúdanos para hacer esa luz que brilla, esa sal que sana. Ayúdanos, Señor, para hacer esa agua que refrigera al cansado, al sediento, al desesperado. Dice el pastor Moisés, su esposa Isabel, su familia que está aquí, su niñito. Bendice a los líderes de esta iglesia. Bendice a los hermanos. Bendícenos a todos, Señor. Si alguien no se siente parte de esta iglesia, que esta noche se dé cuenta que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él dice, bendígame todo, en este cuerpo magullado, sangrentado, caben todos. Porque eso representa salud, porque dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Gracias, Señor, por esa salvación. Ayúdanos a apreciarla. Entra, Señor, en nuestras vidas, en nuestras finanzas, entra en nuestras relaciones matrimoniales, entra en la forma como hablamos, incluso como pensamos, Señor. Entra en nuestro corazón. Y que estos planes de esta iglesia, Señor, estos sueños que ellos tienen, se puedan cumplir. El tiempo se acaba. Que a partir de hoy, Señor, veamos algo nuevo y diferente, porque el tiempo aquí invertido contigo es el tiempo más precioso para nuestra vida, es el tiempo más valioso, Señor, en lo que tanta gente anda, en los lugares de placer. Aquí estamos esta noche. Este es un verdadero placer para nosotros, algo sano, algo transformador. Quédate, Señor, quédate en cada corazón. Perdónanos, Señor, perdónanos. Pero transfórmanos, Señor. Salva a nuestros hijos, los que no están aquí, Señor. Mediamos por ellos. Los que fueron invitados y no quisieron venir, Señor. Pero que tu Espíritu les puede estar predicando en este momento. Los que están tal vez allá en Zoom o en YouTube, donde quiera que estén, Señor. Donde quiera que este mensaje se escuche. Que allí llegue la voz de tu Espíritu Santo. Para transformar, Señor. Porque tu palabra nunca sabemos hasta dónde va a llegar. Es como una piedra que le echamos a un lago y las olas concéntricas abarcan todo el lago. Así es el Evangelio, Señor.
bendícenos y guarda, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y pon sobre tu paz. Por Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, mañana, aquí les espero. Ya saben, que no van a venir, se quedan aquí, les traemos la COVID, ya algunos se quedaron y les damos.